que 4 señores que trabajaban para IBM en Alemania le proponen a su empresa un proyecto y la empresa le dice no va porque la gerencia dice que no va. Entonces dice, bueno, si la gerencia dice que no va, nosotros nos vamos y lo hacemos nosotros. SAP. Aparece un señor como Bill Gates, que hace lucir a Rockefeller como un ridículo. En mi época uno decía, oye, mira, Rockefeller se volvió millonario en 20 años. No, Bill Gates se volvió millonario en 2. Y la fortuna de Rockefeller no se compara a la fortuna de Gates. Entonces se empieza a democratizar las empresas y entonces todo el mundo empieza a decir cualquiera puede hacerlo. Que de paso esa es la filosofía del sueño americano. Cualquiera de ustedes puede llegar a hacerlo. Y eso impulsa una creatividad tremenda en todo. Hasta tal punto que ¿quién iba a decir que Obama iba a ser presidente de Estados Unidos en los años 60? Decían, no, está loco, un negro. Te volviste loco. Esa gente tiene discriminación racial. Bueno, ahí lo tiene. Y no fue que hizo una carrera, léanse la historia de Obama, una carrera de 10 años para llegar a presidente con todas las cosas en contra. Con un nombre feo, porque tiene un nombre que suena a Hussein. Con una formación fuera de Estados Unidos, negro. Y el hombre llega por voto popular de los blancos. Entonces, amigos, esto está impactando las sociedades. Entonces, ¿qué viene después? Los japoneses, Dios mío. Entonces te empiezan a llegar unos japoneses con una ola de eficiencia y calidad que deja loco a todo el mundo. Que deja loco a todo el mundo. Y a mí me gustaría que nos situáramos a comienzos de los años 80. Nos ubicáramos en la mentalidad de los grandes magnates de Estados Unidos. ¿Quiénes eran los grandes magnates? Los que habían originado la nueva era, la industria automotriz. ¿Quiénes dominaban los carros, el mercado automovilístico? Ford, General Motors, Chrysler, y no dejaban entrar gente, porque por ahí hay una película de un tipo que había inventado un carro mejor que todos ellos y lo arruinaron. Véanse esas películas. Pero en ese momento, Toyota entra como si nada en Estados Unidos, con carros hechos en Japón. Al principio el directorio de General Motors dice, ¿qué pasó? Entonces manda a levantar un informe y por supuesto el informe fue complaciente. No se preocupen, aquí no va a pasar nada. Cuando la Toyota no tiene capacidad para darle servicio a los carros que está vendiendo. Cuando empiecen a a perder los carros y el dueño vea que no tiene dónde mandarlo a reparar, se acabó Toyota. Señores, pero habían fallado en un paradigma, el Toyota no se echaba a perder. Y cuando ven que el Toyota no se echa a perder, dicen, bueno, ¿y por qué no se echa a perder? Un carro americano en el año 80, nuevo, iba 4 veces al taller por reparaciones mayores, porque eso es lo que se llama el debugging del carro, la curva de la bañera que la conocen los ingenieros. Por eso es que te daban 1 año de garantía. Toyota podía darte 2, 3, 4, 5 años y estaban tranquilos. Entonces, amigos, había cambiado algo. Y ese cambio la gente no se lo explicaba en el año 80. Y en el año 80, entonces salen, y le estoy hablando de las consultores mundiales que se las sabían todas como McKinsey. Yo trabajé 5 años de contraparte de McKinsey. Los conozco, bueno, tomé los cursos con ellos, me formé con ellos como consultor de paso, los admiro. Pero en esos mismos años en que yo trabajaba como contraparte de McKinsey, tuve uno de los primeros 100 libros que sacaron ellos, o de 500 libros, la primera edición que tiraron nada más que para los clientes,
en búsqueda de la excelencia. Como los americanos no les podía entrar en su cultura, que ellos, que habían sido los creadores de la nueva era, que eran admirados, que no sé qué, que hubieran unos japonesitos por allá, que lo que eran unos copionetos, y les estuvieran fabricando mejor que ellos, ustedes saben lo que se les ocurrió. En lugar de ver qué hacían los japoneses, el orgullo americano no, dijo, no, vamos a ver qué hacen las empresas excelentes americanas y vamos entonces a extraer la fórmula gerencia del conocimiento para aplicarla en todas las empresas y que eso funcione. Y entonces seleccionaron un grupo de empresas excelentes por definición y las pusieron a trabajar, y las pusieron a estudiar y sacaron el libro. Y el libro fue un bestseller que, bueno, se vendió por años hasta que a alguien 5 años después se le ocurrió examinar qué había pasado con esas empresas descritas en el libro. 75% de ellas quebradas. ¿Está claro? Entonces fue cuando se les ocurre empezar a investigar qué pasaba de verdad. Y fue una periodista, Claire Mason, que agarró, Crawford Mason, que agarró y en un programa de televisión exhibe una cosa que los americanos se quedan locos. El éxito de Japón, el programa de paso se llamaba Si los japoneses pueden, ¿por qué no podemos nosotros? Algo así como lo que dicen las mujeres, que tiene ella que no tenga yo. Y descubren que el éxito de Japón consiste en que hay una nueva manera de funcionamiento de las empresas, pero lo peor, lo más vergonzoso, que la habían inventado los americanos y como nadie les paraba, se la dieron a los japoneses. Que el mayor premio que había en Japón para productividad tenía el nombre ¿de quién? De Edward Deming, que era un americano. Y se lo daban a él por una cosa muy sencilla. Como nadie le paraba a Deming, él fue en los años 50 a Japón y les enseñó las nuevas teorías y los japoneses sí las creyeron. Y el seminario que él dictó, en esa época no habían grabadoras, sino taquígrafos, se lo taquigrafiaron completico y sacaron en un libro y le llegaron al señor Deming y le dijeron, señor Deming, ¿usted nos permitiría publicar este libro? Y Deming, en un gesto de generosidad, dice, no solo lo publican, sino que les regalo los derechos de autor. Y el libro se vendió como pan caliente y resulta que con los fondos del libro decidieron crear, eso lo sacó la Asociación Japonesa de Ingenieros y Científicos Japoneses, decidieron crear un premio a las mejores empresas para estimularlas. Y ese es el premio Deming de la calidad. Entonces, amigos, estos son los cambios y entonces llegamos a los tiempos modernos, donde entonces empiezan a fracasar una serie de empresas como Enron, como WorldCom, como Stanford ahorita, y entonces la gente se empieza a dar cuenta que el elemento ético no es una opción, sino es la base de las ventajas que puede tener una empresa. Y eso lo podemos ver, yo lo pongo siempre con un ejemplo muy sencillo. Tú eres profesional, creas tu empresa y trabajas como un profesional independiente. Si tú me vienes a visitar a mí para ofrecerme tu servicio y yo te dijera, ponte una camiseta con las cosas que te caracterizan a ti y por las cuales yo debo confiar en ti, ¿cuál sería la primera que te pones? ¿Ah? Honestidad, responsabilidad e ingeniosidad, por ejemplo. Pero la primera va a ser honestidad, porque yo no quiero trabajar con un pícaro.
Entonces las empresas se empiezan a dar cuenta que aún cuando tú no tengas principios morales, lo que sea, si eres un buen empresario, la ética va a ser lo primero que necesitas de verdad para ser sustentable en el tiempo. Ya lo decía Benjamin Franklin, si el pícaro supiera las ventajas de ser honesto, sería honesto por picardía. Entonces, no es de extrañar que entonces las empresas se empiecen a dar cuenta de que hay que ser responsables socialmente, éticamente, y no sé qué más, y ahí nos agarran en esta nueva era. Pero los japoneses habían traído un cambio muy profundo en la concepción de las empresas. Y un cambio muy profundo porque los japoneses te dicen, la manera de describir una empresa no es vertical, es horizontal, porque las empresas trabajan horizontalmente. Las empresas trabajan transformando insumos en productos para satisfacer necesidades de clientes. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es que el proceso de transformación sea un proceso controlado que me permita dar resultados predecibles, que yo lo pueda medir y que yo lo pueda mejorar en base a los resultados de la medición. Y ahí cambia y arroja el principio que nos había gobernado. Ya si yo entro en una empresa moderna, a mí no me van a dar un organigrama, sino un flujograma de procesos. Ya no me van a dar una descripción de puestos, sino que me van a decir en qué actividades de ese flujograma participo yo, con quiénes participo y qué actividades realizo. Y ya no me van a decir, usted tiene que cumplir esto. Me van a decir, usted tiene que cumplir esto, pero si tú tienes una idea mejor, proponla y cambiamos y mejoramos el proceso, pero lo dejamos de una manera estable. Esa es la base de ISO 9000. Entonces, amigos, cambia el paradigma. Ya la forma de controlar los resultados de las empresas no es controlando a la gente, es controlando a los procesos. Y la gente actúa dentro de los procesos. Pero ¿quiénes diseñan los procesos y quiénes tienen el derecho de cambiar los procesos en la empresa? ¿Quiénes? Los gerentes. Es lo que dice, lo que decía Paul, sigo fusilándolo. La gente, tú no puedes, la gente, un operador de caldera no se puede volver creativo y decir voy a llevarla fuera del límite. El único que puede autorizar eso es la gerencia. Entonces, Deming les dio un principio fundamental. El 90% de los errores no son humanos, son errores de proceso. Apenas el 10 o el 5% se debe a la gente. El resto es porque el proceso está mal estructurado por una de dos razones. O porque no tiene la capacidad para producir lo que se quiere producir, o porque no se sabe operar el proceso adecuadamente. ¿Me siguen? Entonces, amigos, eso cambia nuestro patrón y entonces nos cambia el paradigma que había estado vigente por 2000 años y pico. La forma de controlar a la empresa es controlando los procesos. Y si eso es así, amigos, ¿qué nos cambia en la empresa? Que entonces empezamos a ver que tenemos que cambiar de esa concepción que creíamos sagrada, estructural, burocrática, a una concepción de proceso. Ojo, y no hay opción. El jefe que mencionaba a Paul, que le decía, yo te lo sugiero fuertemente, era yo. No hay opción. Te sugiero fuertemente que consideres eso. El problema no es si vas a saltar o no, sino a qué altura. Pero vas a saltar. Porque si no, te vas a quedar en la prehistoria. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la otra cosa? Y eso le choca a los gringos. Una cultura individualista como la americana
le cuesta un pullero entrar en una concepción de proceso porque eso es una concepción de trabajo en equipo. Entonces al muchacho que lo acostumbraron en la universidad, que lo corregían por curva, que el primero tenía A, el segundo B, el tercer C, de repente es como que yo cambiara la cuestión y le dije, bueno, la nota de este curso no es por cada uno de ustedes, sino que la mayor parte de la nota es por lo que el grupo me produzca. Eso te obliga entonces a cambiar la manera de trabajar en la empresa. ¿Por qué? Porque el americano típico, como lo habían formado, él se reservaba la información, él se reservaba todo. ¿Para qué? Para él tener la A en el examen, la mayor nota en el examen. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que trabajar en equipo? Que más bien tú tienes que compartir para que el equipo dé el máximo resultado, porque dependiendo del resultado del equipo, va a estar el resultado tuyo. Y eso nos cambia la concepción de trabajo, porque entonces se entra a todo en el equipo, en que todo el proceso es responsabilidad del equipo y no de nadie en particular. Eso hace que en la cultura japonesa tú no tengas que tener, como en los organigramas, cuando yo estudiaba teorías organizacionales, a mí me decían que el span de control, yo no sé si ustedes se acuerdan, el span de control era cuánto es el máximo de gente que puede estar debajo de una persona, y me decían nunca más de 7. Es un principio de organización y método que se sigue estudiando. ¿Todavía sigue? Dios mío. Bueno, pero resulta que el span de control puede ser 20, cuando el que ejerce el control no está controlando, sino coordinando a un equipo. Y cuando los miembros del equipo saben que les interesa que el resultado del equipo sea bueno y no que el resultado individual sea bueno. Pero amigos, eso que es tan difícil venderlo en la cultura americana, en la cultura nuestra sale como pan caliente. Porque nosotros naturalmente somos así. Naturalmente. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando se dan cuenta que la individualidad no funciona, entonces es cuando empiezan a crearse las coaliciones e incluso las alianzas entre competidores. Yo vengo de la industria petrolera. Hace 20 años para nosotros era inconcebible la palabra ExxonMobil. ConocoPhillips, porque Conoco era una compañía competidora muerta con Phillips y Exxon era una compañía competidora muerta con Mobil. Esa unión era como decir Chávez Rosales. Pero se tuvo que dar porque si no se morían ambas empresas. ¿Me siguen? Ok. Entonces, la otra cosa, las empresas pasaron de la existencia física a la virtualidad. Antes, tú tenías tu tarjetica y tú no podías mostrar en tu una tarjeta de presentación si no tenías una dirección a dónde mandarte. Hoy las direcciones no existen. Déjame ver si existen. Vale, ven. Uy, sí, todavía existen, perdón. Pero hoy lo que sí es importante es que si no dice www.tal.com, tú no estás en el juego. Señores, y eso nos está cambiando la vida. A mí me da risa porque dentro de los cursos que yo doy siempre les pregunto a la gente, si tú fueras a escoger entre varias empresas, ¿qué factores tomarías en cuenta para decidirte por un trabajo? Y siempre, inevitablemente, la gente dice ubicación.